Estamos aquí con Daniel Alarcón. Él ha publicado 3 libros: La Guerra a la Luz de las Velas en el 2006, Radio Ciudad Perdida en el año 2008, y ahora acaba de publicar El Rey Siempre Está por Encima del Pueblo, ¿no? Edición 6 Barranco. Esta es una entrevista que teníamos pendiente hace varios meses, en contacto por correo. Y bueno, la entrevista se va a dividir en 2 partes. La primera parte, que va a versar sobre la obra de Daniel, y la segunda parte que va a ser sobre el libro publicado, ¿no? La primera pregunta es: ¿de qué manera un autor que lee, por ejemplo, a Mario Vargas Llosa, a Bryce Echenique en inglés, y que no vive en el Perú, puede asumir una peruanidad, digamos, relativa, y escribir sobre la guerra interna o sobre la miseria tercermundista? Es una buena pregunta. Digamos, bueno, para comenzar, yo crecí en un ambiente peruano, en una casa peruana, digamos. El ambiente, el entorno familiar era un lugar donde se hablaba mucho del Perú, se hablaba mucho de los familiares, se hablaba español, para comenzar. Y si bien no era un año de añoranza, era como sí, un cariño y una presencia peruana fuerte. Entonces, no es que en ningún momento dejé de sentirme peruano. Ahora yo entiendo perfectamente que eso es relativo, digamos. No soy peruano de la misma manera que alguien que se crió acá. Pero nadie me quita la identidad, nadie me quita la nacionalidad, y nadie me quita el derecho de escribir sobre mi país. En mi caso, lo que a mí me interesaba, justamente, mi familia, por cuestiones de suerte y cuestiones de la vida, nos fuimos el año 80, justo, digamos, cuando comienza la guerra, cuando comienza el conflicto interno y la violencia se desata, que cobra tantas miles de vidas. Entonces, en el momento de querer examinar, o digamos, mejor dicho, al comienzo de mi carrera literaria, cuando yo estoy pensando que quiero escribir, una cosa que yo tenía muy pendiente, era muy presente, era indagar sobre estos años que me perdí, y de toda esta tragedia que yo me salvé. No por ninguna cuestión, o sea, yo tenía 3 años, nadie me preguntó, ni pidió mi opinión, y menos con toda la suerte que he tenido voy a tener remordimientos o decir, hubiera crecido acá, o sea, digamos, mi vida está bien, y eso es lo que me ha tocado vivir. Pero hay una frase en inglés que mencioné la otra noche, survivor's guilt, o sea, la culpabilidad de los que sobreviven. Y no es que me siento culpable, pero la idea de eso, de que todos los peruanos que se quedaron acá mientras yo me estaba criando en Estados Unidos, sufrieron, de alguna manera vivieron este trauma nacional de manera mucho más directa que la mía. Entonces, en parte, el proyecto literario de los primeros 2 libros ha sido recuperación de esa memoria, recuperación de esos eventos, indagación, porque yo entré y sigo con más preguntas que respuestas sobre estos temas. Entonces, creo que esa era la manera de comenzar. En mi caso, yo siempre, yo considero que el arte y que la literatura en específico para mí es el proceso de narrar preguntas, de tratar de entender cosas que yo no entiendo, que yo no comprendo. Entonces, siguiendo ese hilo. Yo recuerdo que el día de ayer, en la conferencia esta, hablaste que habías estado en un país árabe invitado. Y que los árabes te incriminaban, por el proceso de guerra que se vive en el Golfo Pérsico, incriminaban a los ciudadanos norteamericanos. Sí. Y tú dijiste que tú saliste con tu banderita diciendo que eras peruano, pero que en el fondo dijiste, pero yo también soy norteamericano. Entonces, claro, si este país nos ha dado todo esto, las cosas buenas, ¿por qué no asumir también las cosas malas? Claro. ¿No? Entonces, debemos entender que también te asumes como un ciudadano norteamericano. Con la responsabilidad que eso implica, digamos, que
los Estados Unidos es un país poderoso, Sí, claro. poderoso económicamente, militarmente, políticamente, culturalmente, en todo sentido, digamos. Eso implica que pueden causar mucho daño como país, y ser ciudadano de un país grande implica asumir responsabilidad también por el daño que pueden causar y no permitir, digamos, o tratar de amortiguar esas cosas. Y eso más es en mi vida como ciudadano que en mi vida como artista, aunque claro va a repercutir en mi obra, obviamente, pero mi trabajo mi vida como ciudadano me la tomo muy en serio, tanto en el Perú como Claro. en Estados Unidos. Sobre esto me interesa saber cuál es tu posición con respecto al dilema que se planteó hace unos años aquí, que reventó en España, en torno a los escritores criollos y los escritores andinos. Me interesa saber tu opinión, porque estas dos posiciones, digamos, responden también a una visión diferenciada de lo que ocurrió aquí en la guerra interna, ¿no? O sea, muchos escritores andinos, digamos, están parcializados, digamos, en cierta forma con los grupos, como uno de los grupos beligerantes, mientras los otros reflejan, digamos, la visión criolla, ¿no? La defensa de la pseudodemocracia, la pseudolibertad, etcétera, ¿no? Mira, yo me sentí muy al margen de esta conversación. Y es más, en los momentos que me he sentido más extranjero fue en toda esa discusión, porque no lo entendía, no entendía de qué estaban hablando. En parte tiene que ver con el escritor en Estados Unidos es bastante despolitizado. O digamos, se mantiene un poco lo que yo te acabo de decir, digamos, tu vida artística y tu vida como ciudadano, y uno puede ser bastante comprometido políticamente y eso se filtra al trabajo, pero no es necesariamente que como escritor nadie me está pidiendo si voy a votar por Obama o voy a votar en contra de Bush, o sea, nadie me pregunta que me declare. Entonces, en este sentido, o sea, yo tengo amigos y autores a quienes respeto mucho, que quizás están en ambos lados, ¿no? de este debate que yo hice en Dinos. Y finalmente, yo he hablado con escritores de generaciones anteriores, les he pedido hablar y pedir consejo, y gente que quizás entre ellos no se hablan, pero yo sí, o sea, porque los respeto como seres humanos y los respeto como artistas, ¿no? Entonces, yo venía a la cosa con cierta ignorancia, porque yo no pensé que dentro de un marco de una conferencia literaria se iba a debatir la guerra. Eso quizás se puede interpretar como inocencia mía, pero para ser totalmente honesto, me sorprendió plenamente. Finalmente, o sea, no seguí muy de cerca cómo o sea, escuché como retazos de bueno, están haciendo esto, están haciendo lo otro, están debatiendo esto, se están criticando, y yo traté de mantenerme al margen de eso y no prestarle mucha atención porque me parecía extra literario, ¿me entiendes? Ok.